Volvemos al aire, recuperando la comunicación telefónica con Raúl Mercau, y tenemos varias preguntas para hacerle, Gustavo. Raúl, buen día. Gustavo, buen día, ¿cómo estamos? Y Ricardo Quevedo, desde acá haciendo HDP. Con el permiso del multimedio le estamos robando un columnista a Radio Nehuila, así que gracias dobles, Raúl. No lo roban porque estoy los días viernes, o sea que no hay bueno, problema. Puede ser nuestro los jueves, entonces. Son algunos lujos que nos damos, ¿vieron, claro, chicos? No hay problema. Raúl, recién, no sé si nos escuchaste, yo decía que además de ser el rector de la Universidad de Champañat, sos siempre un candidato, un número puesto para un potencial gobierno del Partido Justicialista a estar en el Ministerio de Hacienda, de Economía, todo esto. Pues sos un estudioso de los desarrollos, de... ¿Cómo ves la realidad vos de esta provincia con la matriz productiva actual, agotada? O sea, yo sospecho que un gobierno que tendería a distribuir la riqueza, lo que primero tendría que hacer, y esto ya lo digo casi como una propuesta de campaña del PJ, es ampliar la torta, ¿no? Sí, creo que hay una discusión pendiente, seria, respecto de cuál es la matriz productiva que nosotros queremos desarrollar, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a indagar cuáles son estas alternativas. Nosotros hicimos algún estudio en la Universidad de Champañat, indagando cuáles podrían ser esos sectores. Vimos que un potencial muy importante y que es clave para la provincia de Mendoza es el tema de transporte y logística. Mendoza ha sido o es lo que es en gran parte por su posición estratégica, ¿cierto? ¿El PASIP no tendría a solucionar en parte eso? Bueno, en realidad nosotros pensamos en un triángulo, ¿sí? Que tenía que ver con hacer un centro de logística muy importante en lo que hoy es todo el sector industrial de Luján de Cuyo, ¿sí? Donde está la zona franca. La idea era trasladar ahí lo que es el puerto seco y además transformarlo en un centro de logística, que además sería el punto de partida para un eventual trasandino que conectara a Chile a través de un túnel de baja altura o en nuevas condiciones de transporte para Chile. El otro triángulo, obviamente, en el este, en el PASIP, donde se podría concentrar gran parte de la recepción de la industria y de poder motorizar el este, y el otro es en San Rafael. Nosotros en San Rafael comenzamos a trabajar en un área aduanera importante para poder potenciar esto. Eso es por el paso del Pehuenche. Claro, porque eso permitiría fortalecer los pasos del sur, tanto el Pehuenche como las leñas. El de las leñas, ¿cierto? Que es un paso, creo que hay que ponerle mucha mirada. Sería un túnel mucho más corto que el de baja altura en la eventualidad en que eso se pudiera hacer. Y creo que lo que hay que pensar es no en un solo paso, sino en realmente perforar la montaña y complementarnos con las provincias vecinas. Es decir, no hay que tenerle miedo al desarrollo de los pasos en San Juan, sino lo que hay que hacer es liderar una habría conjunta para todos, Agua Negra, el Pehuenche, el Libertadores, podríamos convivir perfectamente todos, porque el flujo, por la ubicación geopolítica de Cuyo, es la salida de la mercadería de toda Latinoamérica, ¿no? Y de San Pablo para el sur. Exactamente, tenemos que pensar que el 66%, entre el 66 y el 70% del comercio terrestre pasa hoy por Cristo Redentor. Pero de lo que viene de Mercosur hacia Chile y hacia los mercados del este. Por otro lado, tenemos que de ese comercio solamente un 20% se hace por tierra y un 80% se hace por barco, es decir, se cruza por el sur y de ahí se va a los mercados asiáticos. Quiere decir que nosotros tenemos una potencialidad por lo menos de multiplicar por 5 lo que hoy estamos realizando. Eso por ahí sería imposible realizarlo en un solo paso, o implicaría
una proyección a largo plazo, lo cual implicaría también otros valores, porque entendemos que va a haber una tasa de crecimiento económico en las distintas regiones que permitirían multiplicar el comercio. Entonces, creemos que un sector clave, que el sector público de Mendoza, todas las fuerzas políticas y la comunidad debería trabajar fuertemente para poder potenciar ese liderazgo regional que tiene en Mendoza en el tema de transporte y logística. Raúl, buen día, ¿cómo te va? Ricardo Quevedo de este lado, te saludo. ¿Qué tal, Ricardo? Mira, una pregunta que tiene que ver con la realidad de hoy, de muchos temas que se hablan. Yo creo que en el plano está en foco hoy en día en la economía y en toda la sociedad, ¿no? Esto que mucha gente dice, hay voces que dicen, bueno, tenemos que esperar un poco porque tenemos esperanza de que puede reactivarse la economía de alguna forma, y después hay otras voces que ya no tienen tiempo porque realmente hay gente que quiere comer, básicamente, ¿no? Sí, a ver, si somos totalmente objetivos, lo que nosotros podemos decir es que este es un año muy complicado, donde vamos a tener una inflación por arriba del 40%, donde vamos a tener una recesión que puede estar entre el 1,5% y el 3% en términos generales, o aún puede ser un poco más, donde va a aumentar el desempleo y donde tenemos situaciones de medida de política económica que impactan sobre todo los sectores más vulnerables. Algunos economistas, sobre todo si nosotros leemos lo que se llama el REM, que publica el Banco Central y que ha comenzado a publicar, que es un relevamiento de las expectativas de mercados, hablan que podría haber una recuperación el año que viene, donde la economía podría volver a crecer también entre 1,5% y un 3%, donde la inflación podría bajar, es decir, donde el escenario podría ser más favorable. El tema obviamente es la transición, es decir, de qué manera esta curva de ajuste y de situación tan compleja afecta a la economía en general y sobre todo a los sectores más vulnerables. Creo que el gobierno nacional, quizás de una manera no muy elegante, hasta podríamos decir con cierta torpeza, se está dando cuenta que no ha tomado en cuenta los efectos que tiene una suba, por ejemplo, con la tarifa del gas. Yo creo que esta semana el gran tema ha sido hasta podríamos denominarlo GAF o papelón, ¿cierto?, de retrotraer, y en una medida que también en los apuros está mal tomada, porque el poner un límite a la facturación implica que beneficia a los sectores que más consumen. Entonces creo que hay una serie de situaciones complejas que hacen que esta curva de transición, según algunos economistas, hacia una mejor situación, la torna socialmente inconveniente y creo que políticamente errada. Raúl, ya para ir terminando, prometo que la semana que viene te vamos a Córdoba otro día un poco antes. La posibilidad, vista con tus ojos, que además de economista tenés una pertenencia política, esto que hablábamos al principio del desarrollo de Mendoza, obviamente estamos encolumnados, enmarcados en la economía nacional, un desarrollo de la economía, un crecimiento del 1,5%, del 2% el año que viene, no creo que nos llegue mucho, pero ¿cómo logramos, a partir del primer diagnóstico que hiciste en tu primera intervención, cómo logramos la profilaxis de eso? ¿Cómo logramos conjugar los pasos? ¿Cómo logramos atraer las inversiones para hacer los túneles? ¿Cómo se hace eso en lo práctico? ¿Cómo avanzamos? Sí, primero tiene que haber una decisión política muy grande. No lo veo, ¿cierto? No veo que en los planes, por lo menos... Te digo porque por ahí se armó una mesa donde iban a participar distintos sectores de la economía para charlar, para ver si la minería fuera uno de los recursos. Sí, a ver, yo creo que muchos ponen los ojos en la minería, que creo que puede ser un tema a discutir. Creo que lo que pasó en San Juan
con este derrame le introducen muchas dudas sobre la capacidad de poder controlar los efectos negativos que puede tener la minería. Creo que es un sector que hay que debatirlo, creo que hay que ponerlo sobre la mesa con seriedad, pero creo que por ahí se está sobredimensionando. No es la panacea. Exactamente, creo que puede contribuir en la visión que nosotros teníamos en el estudio que se hizo de la Universidad de Champañat. No era el motor, sino que podía ser una fuente de financiamiento, en el sentido de poder generar fuentes de ingresos, sobre todo al Estado, a través de una negociación adicional de lo que establece la legislación general sobre las regalías, es decir, algo parecido a lo que hizo el gobierno justicialista con el Proyecto del Sur, donde por encima de lo que establecía la legislación nacional de minería, se negociaron unas sobre regalías, podríamos decir, y además algunos compromisos de desarrollo local, que creo que es lo que se debe hacer, porque hay que entender que la minería es un recurso agotable, es decir, tiene un boom en el momento de la explotación, pero a mediano o largo plazo es un recurso que se agota. Entonces, creo que es un tema que hay que debatirlo muy bien, hay que hacerlo con inteligencia, no hay que pensar que es el motor, creo que puede ayudar a algunos sectores como la metalmecánica y otros sectores complementarios, pero creo que debe tomarse de esa manera. Creo que, vuelvo a insistir, el tema de transporte y logística puede ser uno de los motores, y obviamente potenciar lo que ya tenemos. Tenemos una vitivinicultura pujante, tenemos un comercio y un turismo que realmente ha demostrado ser el motor durante mucho tiempo de la economía, y creo que hay que fortalecer estos sectores que en este momento hoy están debilitados. Me encanta que las universidades de esta provincia tengan un compromiso con la realidad, que evalúen, que hagan estudios, que nos nutran a los ciudadanos cómo hacemos para crecer. Yo siempre quedo en deuda con vos, Raúl, y esta vez no va a ser la excepción, pero te quiero ofrecer desde ya el aire y la red de FM Ágora para todas las cosas que realiza de extensión, que realiza la Universidad de Champañat. Acá tenés un medio de difusión, en lo personal o en quien vos delegues. Siempre es un gusto escucharte, porque sos de esos economistas que me ayudan a entender las cosas. Hay muchos colegas tuyos que realmente no les entiendo nada. Y prometo jorobarte en un par de días para que sigamos avanzando a ver cómo desarrollamos esta provincia. Cómo no, para nosotros desde la universidad la verdad que es un gusto poder difundir las cosas que hacemos, porque además nos permite hacer que nuestro trabajo no quede escondido en un cajón, sino que pueda difundir. Raúl, siempre es un gusto, un abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Un abrazo, Gracias. Raúl. Nos vemos, adiós.